Bueno, el título del Ateneo es una pregunta porque justamente es, es parte de una pregunta más grande que me quedó después de atender a un paciente, y fue lo que disparó un poco mi búsqueda bibliográfica sobre el tema. La idea es presentar el caso disparador primero, después hablar de la teoría, digamos, de definición de vigorexia, números, pronóstico, condiciones asociadas. En tercera instancia, cómo evaluar y abordar un paciente en el que sospechamos vigorexia, y por último, bueno, un pequeño espacio de reflexión y de debate. Bueno, este paciente es un varón de 50 años que me viene a ver primera consulta conmigo, lo vamos a llamar Máximo. Como motivos de consulta expresaba que venía para un chequeo, pero además me cuenta que se siente mareado, cansado, que le duele el estómago. Cuando le pregunto por sus antecedentes, niega cualquier antecedente de problemas de salud. Con respecto a los antecedentes familiares, su padre tuvo un tumor cerebral que no sabe el diagnóstico, y su hermano tuvo un infarto a los 50 años, los dos estaban vivos. Cuando le pregunto por la medicación, me dice que toma omeprazol, y le pregunté, bueno, si tomaba algo más, o era solo eso, y bueno, ahí empieza a salir un montón de estas cosas que ya me empezaron como a hacer bastante ruido: tamoxifeno, clomifeno, gonadotrofina coriónica humana, que bueno, me lo dijo con una marca que después lo googleé, bueno, era esto. Después silimarina y biletán enzimático, que son protectores hepáticos. En su momento usó somatotrofina, que es hormona de crecimiento, y un montón de otras cosas más que en ese momento no se acordaba. Cuando me cuenta esto, digo, bueno, voy a abrir un poco más a ver la parte contextual, anímica, a ver si detecto algo más. Alcohol tomaba en reuniones sociales, no era un hábito diario. Fumaba todos los días, y hacía 3 años había dejado de fumar todos los días para pasar a fumar solo en eventos sociales. Con respecto a la actividad física, me dice que sí, que entrena todos los días, que hace musculación, levanta pesas, y que usa mucha medicación para aumentar la masa muscular. Y con respecto al sueño, me dice que no se puede dormir si no toma 1 miligramo de alprazolam con pridinol, y que además cuando se levanta a la mañana escupe sangre y que ronca. Pasamos al examen físico. Se imaginarán, era un paciente bastante musculoso, corpulento, grande. El manguito del tensiómetro era chico para su brazo. Me arrojó una presión de 190/100. Calculo igual que estaba hipertenso, con un manguito apropiado. No tenía soplos, estaba regular, tenía un buen patrón ventilatorio, normoxémico. Y ahí rápidamente veo sus estudios más recientes, de la parte cardiovascular y digestiva, que era el problema que me traía. Tenía un ecocardio de hacía unos meses con hipertrofia ventricular y con una insuficiencia mitral leve, un ecoestrés con ejercicio negativo para isquemia con una prueba suficiente, una endoscopía un poquito anterior de 2019 con una esofagitis grado B, y un laboratorio reciente que tenía una hemoglobina de 17 y un hematocrito de 53, y serologías para infecciones de transmisión sexual negativas. Como impresiones diagnósticas, bueno, detecto después del interrogatorio de una entrevista de foco, que había un conflicto familiar, tiene 3 hijos con los cuales 2 no se habla, no sabe nada de ellos. Conflicto de pareja, digamos, convive con su mujer, pero me cuenta que tiene una relación paralela con una mujer 25 años menor. Me pregunto si no tendrá también un trastorno de ansiedad o depresión por la alteración del sueño, los conflictos familiares. Adicción a las benzodiazepinas, digo, no duerme si no toma benzodiazepinas. Y ahí apareció la vigorexia, ¿no? Digo, entrena mucho, es muy grande, usa hormonas. Vigorexia, bueno. Registro elevado de TEA, porque en la historia no figuraba que era hipertenso, por ahora era un registro aislado. Sospeché un síndrome de apnea y hipopnea del sueño, por esto de que roncaba, por la hipertensión, y tenía una enfermedad por reflujo gastroesofágico, confirmado por endoscopía, y seguía con síntomas. Entonces me planteé, bueno, la entrevista de familia, orientación y contexto la hice en la misma, digamos, entrevista.
en la misma consulta. Le pedí un control ambulatorio de tensión arterial, un laboratorio, una orina, como haciendo un workup de hipertensión. Lo cité con los resultados y que por favor me trajeron una lista de toda la medicación que usaba, con las dosis. Y bueno, y quedaron cosas pendientes que me parecían un poco menos urgentes que esto. Bueno, ese es el paciente. Me puse a buscar un poco sobre vigorexia. Me encontré que hay, que es una entidad, digamos, que hace poco se incluyó en el DSM, en el último DSM, que hay bastante controversia alrededor de la definición, porque roza con otros trastornos de la salud mental. Pero bueno, la primera definición la crea Pope, que era un psiquiatra, es un psiquiatra, no recuerdo si estadounidense, creo que es estadounidense. A la vigorexia al principio la llamaron anorexia inversa, porque al contrario de la anorexia, los pacientes en vez de querer ser más flacos querían ser más grandes, en vez de comer menos comían más para ser más grandes, y en vez de afectar más a mujeres afectaba más a hombres. Entonces ese fue el primer término que se pensó. Y tenía dos características principales. Una era que la persona tenía una creencia persistente, claramente irreal, de que era demasiado pequeña, demasiado débil, aun cuando el cuerpo fuera con mucho músculo. Se ven débiles, flacos, enclenques. Y esta creencia afecta actividades diarias. Por ejemplo, evitaban ser vistos en público, o si tenían que ser vistos en público se ponían ropas muy grandes como para ocultar su cuerpo, que ellos piensan que es pequeño. Pero con respecto a este título de anorexia inversa, los psiquiatras decían que no encajaba bien con un trastorno de la conducta alimentaria, porque el problema no estaba en el hábito alimentario, sino en la imagen corporal, digamos, en la percepción de la imagen corporal. Entonces, dijeron, bueno, tal vez puede ser un trastorno dismórfico corporal. 7 años después, en el 2000, se sigue investigando sobre el tema, y el mismo psiquiatra, Pope, agrega un par de detalles más a la definición, que también se empezó a llamar complejo de Adonis, haciendo referencia a la figura de la mitología griega de un hombre muy bello. En este caso lo que agregan es que el sujeto, la persona, dedica al menos 30 minutos por día pensando en estas, o sea, teniendo estos pensamientos de que es demasiado débil y pequeño. La afectación de la cuestión social sigue estando, y agregan también que abandona actividades placenteras por estas preocupaciones. Y se preguntan acá si no será una manifestación de un trastorno obsesivo compulsivo o una adicción al ejercicio, ¿no? Como que van apareciendo diferentes facetas en el mismo problema. Después me encontré con bibliografía latinoamericana. Baile Allenza es un psicólogo colombiano que investigó bastante sobre el tema en población latina. Ya para este entonces a la vigorexia se le empieza a denominar dismorfia muscular, y la definición que da este psicólogo es alteración de la salud caracterizada por una preocupación patológica de ser débil y no tener suficiente desarrollo muscular en el cuerpo, aún teniéndolo, y que se manifiesta en la incapacidad de ver con exactitud el tamaño del propio cuerpo, con pensamientos obsesivos, así como comportamientos negativos relacionados con la apariencia. Y acá aparece el tema del consumo de sustancias peligrosas, dieta inapropiada, exceso de ejercicio. Y esta es la definición del DSM-5, la que salió en 2013, que la verdad es bastante genérica y diferente a las anteriores, porque no se hace referencia directamente a que hay una alteración de la percepción de la imagen corporal en el sentido de que la persona se ve pequeña, sino que habla de que el sujeto detecta imperfecciones que el resto de la gente no, que estos pensamientos llevan a comportamientos y actos mentales repetitivos, como mirarse en el espejo mucho tiempo, querer asegurarse de determinadas cosas, compararse en aspecto con otras personas o con algún ideal que quiera alcanzar. Aparece el deterioro en lo social, lo laboral, lo relacional, y no se explica mejor por un trastorno de la conducta alimentaria, es como una cosa medio de exclusión, suena.
Y hay un apartado que dice especificar si estas cuestiones se dan con distrofia muscular, que es cuando el sujeto tiene preocupación por un cuerpo demasiado pequeño o poco musculoso. Bien, con respecto a los números, la verdad que los estudios que hay de prevalencia, la mayoría son en entorno anglosajón y en hombres usuarios de gimnasios, o sea, no hay una cosa más poblacional. Dentro de o sea, el trastorno dismórfico corporal como una entidad más grande tiene una prevalencia que se estima alrededor del 2%, y la dismorfia muscular estaría dentro de esta prevalencia, digamos. En la bibliografía, la prevalencia de dismorfia muscular, puntualmente, hay literatura que dice 2,2% o 56,3%, dependiendo de la población que se estudie. Siempre en población masculina estos estudios. Es más prevalente en varones este trastorno por lo que se ve, pero las mujeres lo pueden padecer también. Y es típico que se suele iniciar en la adolescencia y es bien gradual, y tiene un curso crónico con remisiones y recaídas. Las personas que recaen más frecuentemente son las que arrancaron más temprano en su vida con este trastorno y que presentan síntomas graves, y los que pueden recuperarse, que se estima un 20%, son los que arrancaron más tarde, digamos, con los síntomas y tienen síntomas más leves. Hay ciertas cuestiones que se relacionan con la vigorexia, a un nivel más masivo, poblacional o general. Sabemos que, digamos, vivimos en una sociedad en la que muchas veces se rinde culto al cuerpo, es decir, los cuerpos flacos, esbeltos y musculosos están mejor vistos, se asocian con el éxito, con el atractivo sexual, y esto obviamente puede contribuir, digamos, al inicio o al mantenimiento de la vigorexia como entidad. Se vio también que los pacientes que padecen dismorfia muscular reportaron en la infancia haberse sentido poco cuidados por sus padres o haber sufrido de bullying en la escuela. Las personas menores a 30 años tienen más chance de sufrir vigorexia que las más grandes, y las que viven en zonas urbanas, si se compara con las personas que viven en zonas rurales. Y típicamente las personas que dedican más de 3 horas por día, todos los días a entrenar, tienen un riesgo aumentado de padecer dismorfia muscular. Y también obviamente profesores de educación física, fisicoculturistas, deportistas de alto rendimiento, también tienen un perfil que puede, digamos, llevarlos a padecer este trastorno, y también personas que hacen dietas continuamente, que consumen muchos suplementos nutricionales, también podrían tener un riesgo aumentado de padecer vigorexia. Estos pacientes pueden estar preocupados también por otras partes del cuerpo, no solo la parte de la musculatura, pueden expresar preocupación por la piel, por el pelo, y tienen dos cuestiones importantes. Por un lado, las conductas desadaptativas, y por otro lado, los comportamientos repetitivos. Las conductas desadaptativas, por ejemplo, son dedicar muchas horas todos los días en ir al gimnasio, hacer dietas restrictivas que son muy ricas en proteínas y muy bajas en grasas, y consumir suplementos, desde suplementos vitamínicos casi inocuos hasta esteroides anabolizantes, digamos, ¿no? Y con respecto a los comportamientos repetitivos, que son comportamientos que les resulta muy difícil de controlar a estas personas, por un lado está el camuflaje, que no solo se relaciona con la ropa ancha, como habíamos dicho antes, sino que también pueden usar bastante maquillaje, accesorios, cama solar, como dijimos, pasar muchas horas frente al espejo, compararse con otras personas, con otros ideales. Incluso pueden llegar a estar midiéndose partes del cuerpo de manera continua, muy frecuente durante el día, y bueno, compras compulsivas de productos corporales. Típicamente tienen una conciencia casi nula de la enfermedad, no lo ven como un problema. De hecho, está descrito que este tipo de pacientes creen que saben más que el médico con respecto a las sustancias que consumen. Y obviamente puede asociarse con otros trastornos de la esfera de salud mental, como depresión, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de la conducta alimentaria, abuso de sustancias.
puede llegar incluso al comportamiento suicida, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué hacer cuando sospechamos vigorexia, ¿no? Como con cualquier paciente, un interrogatorio profundo para recabar antecedentes clínicos y sobre todo psiquiátricos, porque hay muchas cuestiones psiquiátricas que se relacionan con la dismorfia muscular. En el examen físico, prestar atención a ver si hay estigmas de uso de anabolizantes, y los estudios complementarios que consideremos necesarios después del interrogatorio y el examen físico. Con respecto a la evaluación, no existe una herramienta de rastreo de la vigorexia, lo que sí existen son un montón de escalas y cuestionarios que evalúan como la gravedad de la condición, que si se quiere se podrían usar como una aproximación si uno tiene dudas, o para ver, bueno, si el cuestionario me da leve o posiblemente no patológico, como que tengo más tiempo, ¿no? Obviamente no dejar de seguir al paciente porque algo nos hizo ruido, pero nada, como tampoco activar un montón de dispositivos. En este sentido hay un cuestionario que se llama Cuestionario del Complejo de Adonis, que hay una versión traducida al castellano, que si se quiere se podría usar en consultorio. Son 13 preguntas con 3 opciones cada una, cada opción tiene un puntaje, y el puntaje total da un grado de leve a patológico de complejo de Adonis. Bien, después con respecto al examen físico, o sea, esta diapositiva la pensé más bien como para tener un pantallazo de qué efectos secundarios pueden producir las sustancias anabolizantes. Hay un montón de otras sustancias que pueden usar estos pacientes que no están acá, esto es solo de anabólicos, digamos, de esteroides anabólicos. El aparato cardiovascular es un sistema que se ve casi siempre afectado, pueden tener hipertensión arterial, dislipemia, trastornos de la coagulación, todo esto puede llevar a enfermedad coronaria, a miocardiopatía. Con respecto al aparato osteomuscular, la rotura de tendones se suele ver en los pacientes que usan testosterona, pero también desgarros, esguinces también, que tienen que ver con la cantidad de peso que levantan. Bueno, desproporciones entre partes corporales, suelen tener como un torso bien ancho y se afinan hacia abajo porque buscan esa forma de triángulo invertido. Y si el consumo de estos esteroides se va en adolescentes, puede haber un cierre prematuro del cartílago de crecimiento, con una talla baja, virilización, una pubertad precoz. Con respecto a la parte psiquiátrica, pueden generar agresividad, pueden llegar a la euforia, la hipomanía, manía, dependiendo obviamente de los antecedentes del paciente. Ansiedad, depresión y dependencia. Es típico que los pacientes que consumen por un tiempo esteroides anabolizantes, si los suspenden bruscamente, desarrollan síntomas de abstinencia. Con respecto al aparato digestivo, el órgano que más se afecta es el hígado. Tiene que ver un poco, pienso con mi paciente, ¿no? Que usaba como 2 protectores gástricos y los iba intercalando y sumaba cosas. Puede dar hepatitis colestásica, incluso alguna neoplasia hepática. Y obviamente la cuestión endocrinológica, ¿no? En los varones típicamente puede haber ginecomastia, porque digamos, el exceso de testosterona se transforma en estrógenos, eso puede generar ginecomastia. Suelen usar antagonistas de los receptores de estrógenos, como el tamoxifeno, para evitar la ginecomastia. Y como se ve afectado, como se ve suprimido el eje gonadal, digamos, suelen tener atrofia testicular, con oligospermia pueden llegar a la infertilidad. Y en las mujeres, bueno, virilización, puede haber clitoromegalia, voz gruesa, la voz gruesa nunca vuelve para atrás, digamos, quedan con esa voz, y alteraciones menstruales. Y siempre recordar que por lo general no usan una sola sustancia, sino que pueden usar más de una droga, incluso insulina, diuréticos o drogas de abuso. Heroína, cocaína, están bastante relacionados. Bueno, el abordaje terapéutico de los pacientes con dismorfia muscular es bastante difícil y complejo porque por lo general no lo suelen ver como un problema. Entonces, pasar de un estado de, digamos, no tengo conciencia de enfermedad a pensar que algo me puede estar pasando, es un proceso. Y lo más importante en ese sentido es generar una alianza terapéutica, digamos, ¿no? Generar un vínculo con el paciente en donde
él se sienta, digamos, protegido, respetado, en el que haya, bueno, un espacio de escucha empática, evitar los juicios, evitar hacer comentarios sobre el aspecto. Siempre que se puede involucrar a la familia también es sumamente importante porque probablemente nos den mucha más información que el paciente. Y un primer paso, un abordaje podría ser simplemente darle información al paciente sobre qué es la vigorexia o qué es la dismorfia muscular, sin acusarlo, digamos, ¿no? Es un trastorno en el que las personas se ven negativamente, se ven diferente a otras personas, tiene tratamiento, te podemos ayudar. Está descrito que, digamos, hay como el tratamiento, el abordaje puede ser farmacológico, puede haber también un tratamiento psicológico, lo ideal siempre es, digamos, combinar todo, y obviamente el trabajo interdisciplinario, ¿no? Como tratamiento farmacológico, lo que se propone es que se pueden usar inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como primera línea. Como segunda línea, la clomipramina, que es un antidepresivo tricíclico, y es un tratamiento bastante largo porque de inicio son 3-4 años de tratamiento farmacológico. Bueno, en esta tabla tienen algunos nombres de antidepresivos con las dosis en miligramos por día. Con respecto al tratamiento psicológico, lo que tiene un poquito más de evidencia, que tampoco es súper contundente, es la terapia cognitivo-conductual, la terapia familiar, sobre todo cuando se trata de adolescentes, y la psicoterapia también podría ser beneficiosa. Y la tercera pata del trípode, el seguimiento cercano e interdisciplinario del paciente, porque como vimos, los que suelen consumir sustancias tienen sistemas, órganos y áreas afectadas. Entonces, en este sentido, trabajar con salud mental, con nutrición, con endocrinología es importante. Bueno, ya para finalizar, unas reflexiones y abrimos un poquito el debate. En primera instancia, que se requiere mayor investigación, sobre todo en nuestro entorno, porque la información que tenemos viene de otros países, que tienen otra cultura, y las sociedades son diferentes, y esto es un trastorno que tiene que ver mucho con lo socialmente aceptado y lo culturalmente frecuente, digamos. También para tener un número más real de la incidencia y la prevalencia de este problema. Que seguro hay subdiagnóstico, digamos, primero por el sesgo que tiene la sociedad de asociar estos cuerpos con algo saludable, y segundo porque los pacientes no lo ven como un problema, no consultan por este problema, no llegan al sistema de salud, cuando lo hacen tal vez ya tienen algún daño. Entonces, en este sentido, siempre que lo sospechemos, como interrogar un poco más, indagar un poco más, sobre todo cuando vemos, no sé, que se acerca un paciente muy musculoso, preguntar por la imagen corporal. Los que atendemos a adolescentes es sumamente importante preguntar por la imagen corporal porque se suelen gestar en esta edad este tipo de problemas. Y nuestro rol como médicos de atención primaria de la salud es eso, tener en cuenta que podemos ser el primer y único contacto con el paciente, aprovechar la oportunidad, interrogar siempre sobre imagen corporal, sobre todo en adolescentes. Bueno, se podrían hacer intervenciones comunitarias, ¿no? Como utilizar las redes sociales para informar, hacer intervenciones en escuelas. Y bueno, y la importancia del trabajo interdisciplinario. Como decía antes, estos pacientes no tienen un solo órgano o una sola esfera de su salud afectada, sino que tienen varias esferas afectadas al mismo tiempo, y trabajar en equipo y de manera interdisciplinaria favorece el abordaje integral, con, pienso yo, una chance mayor de éxito en el tratamiento, digamos. Bueno, terminamos acá. Ahora me gustaría escucharlos a ustedes, sobre todo a los interconsultores que están invitados. Si han tenido experiencias previas o similares, cómo han abordado a estos pacientes, cómo les fue con el trabajo con otras especialidades, y no sé, si piensan que sería útil, necesario, crear algún dispositivo de algún equipo interdisciplinario que aborde estos pacientes. Entiendo que son infrecuentes, pero bueno, nada, abro el debate a ver qué surge.
A ver, desde nuestro lado, Espera un segundito, te doy un micrófono. pacientes adultos generalmente pacientes adultos generalmente no cuentan a la consulta porque, como vos dijiste al principio, creen que saben más que un especialista, que el médico, que el especialista, ellos se manejan solos. Sí, lo que vemos, o por lo menos yo me dedico más a adolescencia, y en los adolescentes aparece esta idea de querer tener más masa muscular, suelen entrenar mucho, y hay dos grandes grupos dentro de la adolescencia. El adolescente que investiga, lee, quiere saber, y lo hace desde el lado de la salud, y el que viene como asesorado desde el gimnasio, ya tomando un montón de suplementos que en algunos casos saben que son y en otros se toman porque se dieron cuenta que crecieron un poco más. Yo desde ese lado trato de hacer mucha educación alimentaria, de explicar muy bien qué es lo que toman, qué es necesario y qué no. Y cuando empiezo a indagarlos un poco más, siempre hay una cuestión similar en todos, que la alimentación es muy deficiente. Hay un alto contenido de proteínas en la alimentación y tiene todos los macronutrientes más bajos y vitaminas y minerales casi escasas. Entonces, desde mi lado trato de hacer mucha educación alimentaria. Cuando veo que no hay una buena respuesta al otro lado, porque muchas veces prefieren no seguir o porque piensan que así no van a aumentar la masa muscular y demás, trato de que hagan consultas. El tema es que en ese momento también los pacientes se pierden. Si desde el lado de los clínicos no se recupera, a veces ni vuelven a la consulta con alimentación. Giovanna, ¿cómo llegan los pacientes a tu consulta? Muchas veces son derivados, en algunos casos son derivados por clínicos o por los endocrinólogos, dependiendo si tienen alguna situación en particular, y otros vienen por motus propio. Pero bueno, los que vienen por motus propio vienen como para ver si les podemos dar más suplementos, incluso. O sea, quieren ganar masa muscular. Sí. Obviamente que después están los deportistas que realmente quieren mejorar su alimentación y vienen por eso, pero bueno, hay un gran grupo dentro de los deportistas que hacen solo gimnasio y vienen justamente para crecer masa muscular. El gimnasio, digamos, no como de forma recreativa. Claro, claro. Hablo de gimnasio de 2-3 horas todos los días y que generalmente son varones. ¿Y de qué edades más o menos atendés? Yo atiendo, la mayor parte son de entre 16 y 22 años más o menos. Y ya los varones de 16 ya quieren tomar suplementos, cuando en realidad los suplementos están aconsejados para mayores de 18, porque no están aprobados para menores. ¿Y qué tipo de suplementos suelen...? En general quieren tomar proteínas, pero dentro de las proteínas hay muchas marcas donde también hay mezcla de anabólicos, entonces muchas veces toman porque se lo aconsejaron, pero a veces se lo aconsejó un adulto en el gimnasio. O el profesor, o el que entrena con él, y a mí me hizo bien, entonces tomalo vos, y a veces no tienen ni idea de lo que están haciendo, y la persona que lo aconseja seguramente tampoco. Pero bueno, son como mezclas en su mayoría son proteínas. Sí. Bien. Bueno, acá Pablo Costanzo, de endocrinología, tiene la mano levantada. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, muy buena presentación, te felicito. No es una patología infrecuente, al contrario. Es muy frecuente. Lo que es infrecuente es que consulten. Claramente, vos dijiste que los pacientes piensan que saben más que el médico sobre lo que usan, y en realidad sí, saben más que el médico. Porque si ustedes les pregunto si saben cómo son los ciclos de estimulación y eso, seguramente me van a decir que no. ¿Quiénes se los dan? Bueno, en general se los dan los entrenadores o mucho por redes sociales, y hay todo un comercio, digamos, en negro de estas medicaciones que es incluso muy peligroso, porque muchas de estas medicaciones las venden en los gimnasios
no son de las testosteronas que uno utiliza habitualmente para tratamiento sustitutivo, e incluso muchos son de uso veterinario. Y, digamos, no hay forma de ganar la masa muscular naturalmente que se logra con los anabólicos. Eso es real, pero también implica un montón de efectos adversos. En general son adolescentes, pero ahora hay cada vez más varones como los que vos mostraste por una cuestión de anti-aging que lo usan. De hecho, hay clínicas, no acá, pero son muy populares en Estados Unidos, de clínicas de anti-aging que usan anabólicos indiscriminadamente, te diría. Este paciente que vos presentaste seguramente estaba en un ciclo, en una segunda fase de un ciclo. ¿Por qué te digo eso? Seguramente venía recibiendo testosterona o algún anabólico antes, porque generalmente lo que hacen es usar un anabólico para ganar masa muscular. Ese anabólico, como digamos la parte de esa testosterona que usan, se convierte a estrógenos por la enzima aromatasa, tienen un hiperestrogenismo. Eso les da ginecomastia, y cuando ocurre eso, utilizan tamoxifeno, clomifeno, para bajar el hiperestrogenismo post aplicación de andrógenos. Y la HCG, que es la gonadotrofina coriónica, tiene un 80% de similaridad con la LH, es decir, que es como si se estuvieran aplicando constantemente LH, lo que genera un aumento de testosterona intratesticular. Así que seguramente él venía recibiendo de antes anabólicos y ahora está en una fase como de descenso, porque lo hacen por fase, reciben dosis altas de anabólicos y después reciben antiestrógenos para evitar fundamentalmente la ginecomastia. Dentro del examen físico, que vos muy bien nombraste todo lo que hay que ver, otra cosa muy importante es el tamaño testicular, porque el uso de andrógenos exógenos disminuye la producción de testosterona intratesticular. El 80% del volumen del testículo está dado por semen. Y para que se produzca el espermatozoide se necesita concentración de testosterona intratesticular. Entonces, al no tener testosterona intratesticular y ser toda exógena, tienen testículos pequeños. De hecho, uno de los efectos adversos que produce es infertilidad, que muchas veces nos cuesta que recuperen el espermograma hasta un año después de que suspenden. Y otra cosa que me hace sospechar que recibía andrógenos antes es el hematocrito. Viste que tiene un hematocrito alto. Eso es por poliglobulia, por efecto de los andrógenos. Y otro de los riesgos como efectos adversos justamente son las trombosis y los tromboembolismos pulmonares. Y otra que no estaba nombrado es el daño renal por glomerulosclerosis también. El abordaje obviamente es multidisciplinario y es fundamental porque en general suelen tener un trastorno psicopatológico. Es muy difícil hacerles entender que tienen que suspender. Hay que ser claro con los riesgos que tiene digamos, el abuso de andrógenos, y sí habría que hacer un enfoque multidisciplinario para tratar a estos pacientes. El desafío es que los pacientes se adhieran, que los pacientes concurran, porque en general le tienen desconfianza al médico. Nosotros como endocrinólogos recibimos a veces consultas para que nosotros les indiquemos cómo hacer el plan, cosa que está absolutamente, digamos, nosotros le decimos que no, que de ninguna manera ningún endocrinólogo le da estos planes de estimulación. Pero tienen blogs, por ejemplo, que les dicen paso a paso cómo tienen que estimular. Es una locura. Pero bueno, sí, hay que hacer un manejo multidisciplinario, es un desafío importante. Para terminar y dejar hablar el resto, una de las cosas que nosotros hacemos cuando suspendemos los andrógenos es, los pacientes quedan con testosterona baja. Y si abusaron mucho tiempo de andrógenos, pueden quedar con un hipogonadismo que puede llegar a tardar hasta un año también en revertir. Entonces quedan con disfunción eréctil, quedan con disminución del deseo, y además esto agregado, ¿no?, a que empiezan a perder la masa muscular. Entonces, estratégicamente, si uno deja al paciente así, el paciente vuelve a aplicarse, a usar de andrógenos. Entonces, muchas veces nosotros lo sustituimos con dosis normales, digamos, de testosterona, para que tengan un nivel de testosterona normal y no tengan estos síntomas, ¿no? Gracias, Paula. Si conoces alguna estrategia, o se usa alguna estrategia de reducción de daños en pacientes como este, es decir, pacientes que consultan porque quieren que los ayuden a hacer el tratamiento, y uno obviamente que no se lo va a indicar, y que
general se va a tratar de desaconsejar, pero sí hay una estrategia para el paciente. Los pocos pacientes que me tocan, uno les dice, bueno, esto, digamos, es contraproducente, no me respecto a hablar, es hacer educación, pero te da la sensación que el paciente va a ser igual, y que en todo caso quería que vos te hagas un laboratorio de control para estar tranquilo de que esté todo bien, o que en todo caso, bueno, tenía fantasía de que te ibas a prescribir o le ibas a decir sí, no, está todo mirá, o le ibas a asesorar de cómo tenían que hacer los ciclos. Y mi pregunta es si hay alguna consejería reconocida en cuanto a, bueno, si lo vas a hacer, tratar de evitar o de hacer tal cosa, tal otra. Es algo No, en general directamente le desaconsejamos el uso, porque no hay un consejo. O sea, cualquier aumento de la testosterona por encima de lo normal tiene efectos adversos a largo plazo. Lo único bueno, entre comillas, de que son pacientes jóvenes es que cuando la suspenden en general este daño es reversible. Pero algún daño, por ejemplo, cardiovascular, como hipertrofia del ventricular y eso puede no ser reversible. De hecho, también se asocia mucho a muertes súbitas. Es muy frecuente esto, y en deportistas es muy frecuente, y en deportistas de élite, o sea, no es algo raro, es muy frecuente. No hay una forma de minimizar el daño y decirle, bueno, usa menos de esto. La verdad es que no. Yo creo que la estrategia es la prevención y actuar desde la adolescencia, porque en general son chicos que desde la adolescencia tienen algún problema con su sexualidad o con su imagen corporal. En mujeres, si bien es menos frecuente, un 20% de mujeres también tiene abuso de andrógenos. Y es común, por ejemplo, como disparador después de agresiones sexuales que empiecen con abuso de andrógenos. Pero no hay una estrategia para decirle usar menos de esto más, es muy difícil. La estrategia es prevenir desde antes, como siempre, y tratar de aconsejar lo mejor posible y explicándole claramente los riesgos, porque todos los que le dicen cómo tienen que estimularse, ninguno les explica cuáles son los riesgos, ¿no? O sea, uno la ventaja que tiene es esa, es decirle, mira, te puede pasar esto y esto. Y son personas jóvenes que generalmente no les afecta la fertilidad a futuro, pero en algunos casos yo he tenido pacientes a 2 años con espermograma con azoospermia después de uso de anabólicos. Bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Preguntar? Acá en la sala virtual. Hay una pregunta de Inés, que debería quedar respondida, si fuera de valores. Sobre nombres, pregunta Inés. No, en mi pregunta, dos cosas. Uno es, primero, si podés contar qué pasó con el paciente. ¿Sí? Nunca volvió a la consulta. Lo segundo tiene que ver con el abordaje. Me parece que en algunos casos parecidos. Esto no podría abordarlo con esos pacientes que no tienen motivo de consulta. El motivo de consulta es común. Sí, la preocupación de uno no es de otro. ¿Bien? Sobre todo en adolescentes, ¿no? Yo he tenido sobre casos. Y yo creo que ahí nosotros a lo mejor tenemos que armar. Yo creo que la mejor intervención es la familiar. Y claramente visitar a la familia y buscar algún tipo de red. Otras veces es buscar algún motivo de consulta que tenga que ver con una comorbilidad. Por ejemplo, ansiedad. ¿Sí? O por ejemplo, disfunción sexual. Entonces, a lo mejor sería uno como médico debería ser estratégico en ese sentido, ¿no? Buscarle, porque la gente no consulta por lo que nosotros queremos que consulte. ¿Sí? Viene por otra cosa. Entonces, ¿qué buscamos nosotros para que consulte? ¿Sí? Entonces, la manera de enganchar es en la psicoterapia en general, si uno quiere, ¿no? Es ¿qué te molesta? Y no tiene que ir por ahí. ¿Sí? Okay. Acá Pablo Costanzo dice, sin ir más lejos, nos pasa algo parecido con los chips de hormonas sexuales. Famosos chips. Sí, los famosos chips no están aprobados ni por FDA ni por ANMAT, se usan en forma estética, tienen liberación de hormonas sexuales que no sabemos ni siquiera cuáles y en forma no controlada, y se siguen utilizando y comercializando.
Lo que tenemos nosotros muy en contra es que no tenemos un mecanismo de defensa para esto. O sea, uno, ¿a quién denuncia estas cosas? Hay denuncias hechas en la ANMAT. La ANMAT no hace nada, es muy difícil, porque uno no tiene cómo contrarrestar esto. Sí, las estrategias más poblacionales y gubernamentales son fundamentales, pero sí, escasean. Bueno. En realidad, yo recuerdo, como decía Augusto, habría que tratar el origen, doctor. En realidad lo que están haciendo es síntoma, me parece. Es síntoma apoyado por toda la sociedad. Digo, cualquier equipo profesional recibe en cualquier deporte, cualquier deporte de élite, reciben todos, hay todos reciben. Los campeones de pesas, todos, lo primero que te dicen es, si no tomas nada, no puedes competir. Y uno va a un gimnasio y de estos personajes que están mirando todo el tiempo en el juego, son millones, así que, bueno, pero la sociedad es así, digo. Sí. Entonces pegamos individualmente con nuestro paciente el origen, ¿de dónde viene? Por eso estoy de acuerdo con lo que dice Augusto, me parece que esto es un síntoma de algo que viene de otro lado. Yo creo que también es positivo que la mayoría en la adolescencia, después los años van aumentando, o se van poniendo quizás más obsesivos, pero justamente tenemos que agarrarlos en la adolescencia y creo que la sociedad hoy está cambiando y está llevando, los adolescentes están llevando más por el lado de la salud y mejorar, en este caso mío, mejorar la alimentación y creo que hay que agarrarlos ahí y hacerles bastante educación, porque hoy el adolescente está más abierto de lo que estaba antes y tiene mucha más información. Entonces también es, si ellos pueden comprobar que lo que vos le decís es cierto, porque buscan mucho, googlean mucho, miran mucho las redes, creo que también se van a sentir que están acompañados. Y la adolescencia es un momento clave donde necesitan este acompañamiento, tanto de la familia como también de su entorno y la parte social. Coincido con Augusto que para mí también la familia acá es súper necesaria. Bueno. Preguntas por acá, comentarios, ¿no? Por acá en la sala virtual tampoco veo ninguna manito. Bueno, si les parece cerramos. Otra vez gracias por participar. Gracias Pablo, Alejandra, Joana. No sé, creo que no vino nadie de salud mental, me parece. Hubiera estado bueno escuchar eso. Así que bueno, gracias por estar. Les mando un saludo. Bueno, gracias.